Cuéntenme qué tal, cómo les fue con este tiempo de este video. Creo que Dios es muy maravilloso, para siempre su misericordia, cuando permite que nosotros podamos palpar y detectar las tácticas viles, las trampas viles que el enemigo está haciendo en contra del pueblo de Dios. ¿Cuántos se sintieron identificados? ¿Cuántos se dieron cuenta de que el enemigo no tiene la intención de cerrar las iglesias y mucho menos de que dejemos de congregarnos, porque él está usando unas tácticas y unas estrategias totalmente diferentes y muy sigilosas para que el pueblo de Dios no esté apercibido, para que el pueblo de Dios esté adormecido y él continuar destruyendo nuestra casa, nuestra vida, nuestro empleo, nuestro matrimonio, nuestra iglesia y nuestro ministerio. Es tremendo todo lo que nos hemos podido dar cuenta por medio de este video de lo que el enemigo está haciendo. Muchos dormidos en la iglesia, otros simplemente entretenidos, otros en celos ministeriales, otros simplemente cansados, agotados del día a día por el afán de lo que es el trabajo, de lo que es la economía, de lo que es los hijos, el matrimonio, porque no hemos entendido y no hemos puesto nuestra confianza fielmente en donde la debemos colocar. El libro de Santiago nos dice que si nosotros resistimos al enemigo, él va a huir de nosotros. Entonces nosotros tenemos que, como hijos de Dios, aprender a practicar esa resistencia, aprender a tomar nuestra identidad y caminar confiados en lo que Dios dijo que haría, en cada promesa de él. Porque no es solamente que prediquemos el evangelio, que proclamemos el evangelio o que leamos la Biblia. Esto va más allá. Esto es un asunto de fe, esto es un asunto espiritual, esto es un asunto de confiar, esto es un asunto de creer convencido ciegamente en que si Dios lo dijo, él lo va a hacer. Yo en estos días compartí en mi Facebook y compartí a ciertas personas en el WhatsApp una película que me gustó mucho, de un pequeñito que su papá y su mamá eran ateos, y era tremendo porque estos personajes no creían, ese papá y esa mamá no creían en Cristo, no creían en Jesús, no creían en nada de lo que eran los milagros. Eran dos personas sumamente exitosas, llenas de dinero, llenas de comodidades, pero no tenían a Dios. Pero como Dios es un Dios de propósito, él toca la vida de este niño. Y a mí me impactaba mucho esta película porque yo veía la fe y la convicción que este pequeño tenía. Y aunque su padre y su madre le decían: no leas la Biblia, no puedes leerla, lo tienes prohibido, él decía: es que hay algo en mí poderoso que me incita a hacerlo, porque he descubierto que hay un superhéroe mayor que todos los que he conocido en las cómics. Hay un superhéroe que se llama Jesús. Jesús puede hacerlo. Y lo más impresionante de esto era que las personas, cuando descubren que este niño hacía milagros, o sea que Jesús se mostraba por medio de su vida, entonces la gente le decía: es que yo quiero que tú ores por mí porque Jesús te escucha. Y él le dijo: no, Jesús no me escucha, yo lo escucho a él y yo sigo sus indicaciones y yo cumplo su palabra, porque él me dijo que en su nombre yo haría mayores cosas. Esto impactó mi vida totalmente y yo dije: wow, una fe conforme a la de este pequeño debemos tener, una fe basada en una convicción que no se mueva, que no se quiebre, que no se rompa, para poder entender que si él lo dijo, él lo va a hacer. Y si nosotros aprendemos a resistir el diablo, él va a tener que huir de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros ministerios, de la iglesia. Es tremendo ver cómo ahora nosotros aprovechamos las redes para poder llegar a la casa y poder impartir la palabra a las naciones todas. Gloria a Dios por las redes. Pero es tan triste ver cómo se está moviendo un espíritu de religión, de crítica, de murmuración, de señalamiento en el mismo pueblo de Dios. Y yo decía: wow, esta es una de las tácticas del enemigo, esta es una de las tácticas
tácticas para entretenernos. Esto es una de las tácticas para desviarnos, tal vez para cargar nuestros corazones, para que los débiles en la fe simplemente se les endurezca su corazón. Pero yo hoy te digo, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Así yo lo he creído, así estoy convencida y lo he vivido y lo he palpado ciertamente. Así que vamos a comenzar, como lo hemos dicho. Vamos a comenzar, tenemos varios miércoles, bueno, esta vez estuve con ustedes el día viernes en línea de fuego. Estamos preparando a la novia, equipándola para la venida del novio, para la venida del Rey soberano y sublime, para la venida de nuestro precioso, amado Jesús HaMashiach, ese Rey de poder, ese Rey de gloria, ese que tiene toda la majestad, el señorío, ese, estamos equipándonos. Y hoy quiero volver a tocar lo que es la oración basada en la palabra. El viernes pasado yo les decía la necesidad de entender lo que hace el efecto de poder, una oración eficaz basada en el poder y la autoridad de la palabra. Nosotros tenemos que declarar la palabra como gobierno y señorío de Dios, porque la palabra tiene una legalidad establecida por Él, tiene un efecto perfecto en la tierra y es la que nosotros tenemos que declarar. Así que en 1 Samuel 17:53 dice: desalojamos las tiendas del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Despojo a quienes han intentado despojarme, según Ezequiel 39:10. El enemigo no me despojará, sino que será despojado, como lo establece Isaías 33:1, aleluya. Que los palacios y las fortalezas de la oscuridad sean saqueadas en el nombre poderoso de Jesús, como lo establece Amós 3:11. Que los espíritus de orgullo sean asolados en el nombre poderoso de Jesús, como lo establece Zacarías 11:3. Y desatamos en esta hora, en el nombre de Jesús, las langostas para que destruyan la obra de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Oh, aleluya. Y que las fortalezas de la oscuridad sean destruidas en el nombre poderoso de Jesús, según Oseas 10:14. Aleluya, gloria al Señor. Como les decía, este tema que hoy traemos es las tácticas del enemigo para la destrucción de la iglesia. Nosotros no podemos entrar en un ámbito físico a pelear con el enemigo, al menos que tengamos una dimensión sobrenatural para poder derribar fortalezas, cambiar ámbitos espirituales, transformar atmósferas y cambiar los planes viles del enemigo. Nosotros tenemos que saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra aquellos que se han querido levantar en contra de los hijos de Dios. Como veíamos en este video, veíamos cómo el enemigo le da órdenes a tácticas sigilosas a distintos demonios para que entren con adormecimiento, entretenimiento, murmuración, fatiga, cansancio, afán. Y eso es lo que estamos viendo día a día, es lo que estamos viendo en la misma iglesia, es lo que estamos viendo en muchas personas, y tenemos que verificarnos nosotros mismos y ver si alguna de estas no nos está afectando. ¿Saben por qué? Porque es allí donde nosotros nos tenemos que parar en el nombre poderoso de Jesús a destruir y a derribar esta táctica. No podemos ignorar las tácticas del enemigo. No podemos, porque muchas veces creemos estar bien con Dios, creemos estar haciendo bien las cosas, pero hay situaciones sigilosas que Él va a ir presentando. Acordémonos que nosotros lo que hacemos con
con Dios y para Dios no es algo mecánico, no debe ser algo religioso, no debe ser un ritual, no debe ser una liturgia, tiene que ser algo de un corazón que emana agradecimiento, que entiende que eres la vid y nosotros somos los pámpanos y que sin Él nada podemos hacer. Entender que fuera de un orden divino, de una coinonía y de una relación, vamos a pasar a ser simplemente unos fariseos, simplemente unos cristianos mediocres, simplemente un nombramiento que el hombre o que nosotros mismos nos demos. Debemos ir más allá y es por eso la intención de todos los días, de todos estos programas, de invitarlos a que sigan en un tiempo de oración, de rendición, consagración y búsqueda del enemigo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y debemos entender que los que estén en la carne serán devorados, pero si tú estás en el espíritu podrás salir del foso de los leones sin un rasguño. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Sin embargo, vamos a ver siempre las conspiraciones del maligno, siempre va a estar rodeándonos, buscando ese talón de Aquiles, buscando esa caída, buscando esa debilidad, esa vulnerabilidad, ese momento donde decimos ya no más, ese momento donde hemos querido como que dejar los guantes a un lado. Él siempre va a estar al pendiente de eso. Es por eso que tu oración debe ser con un corazón totalmente abierto y sincero. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes engañar al hombre, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y Dios conoce, dice la palabra, que antes de que abramos la boca, ya Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero Él, como Padre bueno, como Padre maravilloso, como Padre grandioso, Él quiere que nosotros le pidamos, le digamos y le seamos sinceros. Cuanto más sinceros seamos, cuanto más abiertos le hablemos al Señor, cuanto más le busquemos, entendidos de la necesidad que tenemos de Él, de su divinidad, de su espiritualidad, de su Espíritu Santo, entonces va a haber ese crecimiento, esa fortaleza. Podrás destruir, podrás resistir todo lo que quiera venir en tu contra. La Biblia nos habla sobre las acechanzas del diablo en Efesios 6:11, es decir, sus artimañas, sus tretas, que es lo mismo que trampas o tácticas, como le quisimos poner hoy al tema, tácticas del enemigo en contra de nosotros. La guerra del enemigo está basada en estas tácticas y estrategias destructivas para quebrantar exactamente a los generales, a esos hombres de Dios, a esos que están en eminencia, a esos que están parados de pie, a esos que decimos pues nada nos hace retroceder. Eso le molesta al enemigo y esos son los que él más le hace la guerra. Y entendemos que hay dos aspectos que él va a usar para ganarnos, y es una es usando las estrategias y la otra es usando unas ventajosas oportunidades que nosotros les damos en esos cambios de ánimo, en esas palabras que proclamamos por nuestra boca y en esa vulnerabilidad. Así que debemos tener mucho cuidado y resguardarnos por medio de la oración, la convicción, la fe y la consagración al Padre. Las trampas y las artimañas del diablo están ocultas. ¿Se dieron cuenta en este video? Yo les pregunto realmente cuántos, díganme allí, cuántos se vieron identificados. Yo cuando comencé a ver, yo dije, Señor, wow, y pedí perdón por muchas situaciones que nosotros creemos que es del día a día, que es normal, y entendemos que estas tácticas y son tan sigilosas que usted dice, es normal que yo esté cansada por el día a día, es normal que yo me moleste por X cosa, es normal.
Hay muchas cosas que nosotros vamos a ver como normal, pero si nos vamos al área espiritual entendemos, diga el débil fuerte soy, dice la palabra. Cuando nosotros nos sentimos débiles es cuando la fortaleza de Dios, es cuando Dios dice, bueno, es allí donde tú puedes proclamar, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, porque Él te imparte esa fuerza espiritual. Entonces, las personas caen en ellas sin darse cuenta, y es triste. Pero podemos librarnos de la trampa del cazador y librar de las manos de este mismo cazador, las almas de Satanás. Nuestra verdadera guerra espiritual, lo venimos enseñando desde el Congreso, es arrebatarle las almas al enemigo, es preparar al cuerpo de Cristo, es mantener firme a los que ya han determinado creer y caminar con Dios, es poder decirle al que está perdido, Cristo te ama, Él tiene propósito contigo. No te enfoques en tu pecado, enfócate que Él es un Dios que nos redime, que nos justifica, que nos limpia, que nos perfecciona y nos saca de la inmundicia para traernos a una vida y a una luz admirable que es en Cristo Jesús. Y no solamente eso, para sentarnos en lugares celestiales juntamente con Él, colocarnos nombres y cambiarnos nuestras vestiduras. Tenemos que entender todos los propósitos de vida maravillosos que Él tiene para con nosotros y entender y quitarnos esa estrategia que el enemigo ha colocado en muchos de pensamientos de que no servimos para esto, de que este no es nuestro llamado, que nosotros no vamos a lograrlo, que no vamos a avanzar. Tienes que romper con todos esos pensamientos. Tienes que empezar a hablar palabra de bien y no de mal y empezar a pedir a Dios, dice la palabra, pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo honesto, en estas cosas pensar, dice la palabra. Y así debemos caminar para poder vencer al enemigo. Esa es nuestra verdadera guerra espiritual, las almas para Cristo. Aleluya. La manera de ser libres y liberar a los demás, ¿cuál es? A ver, ¿quién me lo dice allí? La oración es la manera más eficaz que nosotros tenemos para liberarnos a nosotros mismos, para destruir estas tácticas, para estar apercibidos, para que nuestro amado y precioso Espíritu Santo de Dios pueda decirnos al oído: pila, que hay algo que está mal, pila, que no lo estás haciendo bien, ¿por qué te duermes en la iglesia? ¿Por qué te sales de los servicios? ¿Por qué cuando te conectas te desconectas en plena transmisión? Estás perdiendo las armas con las que te están equipando. No dejes de escuchar la transmisión correctamente, deja de salirte de los plenos servicios simple y llanamente por estar afanado con otras cosas, porque estás perdiendo tus armas espirituales. Todo eso nos los va a decir el Espíritu Santo mientras que tengamos esa coinonía con Él, esa búsqueda con Él en oración. Entonces, vamos a hablar de la primera táctica, que es el engaño. ¿Cuántos han sido engañados? ¿Cuántos han pensado muchas cosas? Yo lo decía hace unos meses atrás sobre las opresiones demoníacas, y también es llamado táctica. Muchas veces el enemigo nos va a traer engaños, nos va a hacer sentir, pensar y creer cosas que no son, que no existen, que no son realidad, pero entre esa influencia demoníaca, entre esos dardos que Él envía y hasta esas demonizaciones, y oído, cuando yo hablo de una demonización no quiere decir que estamos endemoniados. Una demonización habla de un área cautiva que está en tu vida y que le da una legalidad al enemigo que permite que te influencie. Entonces nosotros tenemos que entender que una de sus primeras tácticas es el engaño. Pues Él es ¿quién? Un mentiroso. Dice la palabra que Él es el padre de la mentira. Entonces, Dios nos muestra todas estas tácticas para estar
preparados para lo que ha de venir, porque Dios es luz y su palabra es lumbrera a nuestro camino. Entonces nosotros tenemos que aprender que por medio de la palabra tendremos la visibilidad de poder irrumpir todo lo que el enemigo ha querido sembrar y hacer en nuestras vidas. Hay muchas personas que son engañadas por el enemigo, lamentablemente, con celos ministeriales, con mira, le envían un pequeño dardo, mira, a ti no te toman en cuenta para que vayas a hacer nada en la iglesia, a ti no te toman en cuenta para predicar, mira, a ti te sentaron, mira, a ti te hicieron esto, y tú empiezas a decir, cierto, mira, y tu corazón se empieza a llenar de argumentos, de amargura, de sentimientos, de emociones, donde pasas a estar vulnerable en las manos del enemigo, y ahí viene lo que es un espíritu de pitón que empieza a envolverte hasta secarte, destruirte y matarte espiritualmente. Y es tremendo como ellos usan este tipo de estrategias, y muchos son engañados. Los espíritus también incluyen en sus tácticas ciertas ilusiones: el engaño, la mentira, la seducción, cuánto han sido seducidos por el enemigo, la ceguera espiritual, el error también. Estas son tácticas, estrategias del enemigo. La mentira, número 1, la seducción, número 3, la ceguera. Número 4, el error. Debemos estar apercibidos en todas estas cosas. ¿Por medio de qué dije hace unos minutos que seremos libres? Por medio de la oración, de algo tan sencillo, de algo tan maravilloso. Pero hay algo que nosotros debemos entender. Cuando nosotros le oramos al Señor, debemos gozarnos en lo que hacemos. No puede ser algo religioso, les repito. Yo en lo personal le he dicho al Señor, enséñame cada día más a amar el tiempo que tú y yo estemos en comunión, que tú y yo estemos en reunión, que tú y yo estemos en coinonía. Ayúdame a amarte cada día más. Ayúdame, Señor bendito Dios, a hacer las cosas conforme tú has querido que yo las haga. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es clara cuando dice, mire que esté firme, que no caiga. Y ninguno de nosotros, por cargos ministeriales muy altos que podamos tener, estamos exentos para estas tácticas y esto que el enemigo se ha preparado en este tiempo de una manera más fuerte que en otros tiempos. Usted dirá, ¿por qué así? Porque estamos en los tiempos cortos. En la venida de Cristo está cerca, vuelvo y lo repito. Y muchos lo tienen por tardanza, pero Él vendrá como ladrón de noche. Él dice que ni los ángeles ni nadie sabe cuándo está la venida de Cristo, pero el enemigo sí huele que le falta muy poco para ser enjuiciado, para ser destruido, para ser enviado al lago de fuego y azufre, para ser enviado al lugar donde Él debe estar. Porque déjame decirte que el infierno no fue hecho para el hombre, el infierno fue hecho para Satanás. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Nuestra oración puede retirarle el poder a estos espíritus engañadores y lograr que se abran los ojos a las personas. Vamos a hablar de un hermoso guerrero. Lo hablé el día viernes y quiero continuar hablando de él, de David. Ese hermoso guerrero, él, a pesar de ser un hombre valiente, que había tenido un entrenamiento con animales feroces, que había sido también un pastor de ovejas, que había derribado a un inmenso hombre, a un Goliat. Él entendía que el poder que él tenía no provenía de su fuerza natural, sino que había un poder sobrenatural del cual él dependía, esa es la palabra, del cual él dependía en su totalidad. Entonces, ¿qué hacía David? David adoraba, David proclamaba, David profetizaba, David llegaba a oración, David también pecó, David también se equivocó, David también en algún momento dijo, Señor, ya estoy harto de esto, haz algo con mis enemigos. Pero él oró en contra de sus enemigos, de sus conspiradores, que aunque eran hombres de carne, él entendía que atrás de ellos había algo espiritual. Entonces,
Vemos estas referencias de un David que entendía los planes malvados que tenían sus amigos para derrocarlo, para matarlo, para destruirlo. Pero sus oraciones fueron la clave para destruir los planes y traer la liberación a su vida y a su pueblo. David oró para que sus enemigos fueran dispersados, fueran confundidos y fueran esparcidos y destruidos en el nombre de Jesús. Las luchas de David fueron con personas, como lo decía, con carne y hueso, pero él entendía que había algo más y también entendía que su dependencia no era de sus armas, no era de sus hombres a caballo, no era de los carros de guerra, no era de su fuerza o de su sabiduría del arte de la guerra. No, él entendía que él dependía de Dios y a él proclamaba siempre su nombre, le exaltaba por medio de oraciones, de adoraciones, de exuberantes adoraciones. David en sus momentos de angustia siempre proclamó una palabra de bendición y no de maldición, de bien y no de mal. Él entendía que él es el profeta de su profecía y que él entendía que cuando él profetizaba, cuando él proclamaba la palabra, se establecía un gobierno, una legalidad espiritual establecida por Dios, y como Dios la había establecido, entonces sería hecho. Esto es poderoso. Los poderes de los que hablamos también se manifestaban a través de Herodes. ¿Cuántos vieron cuando Herodes quiso acabar con el mismo Jesús? Herodes envía a acabar con todos los niños, con todos los varones que había en ese tiempo. ¿Para qué? Para irrumpir en el propósito divino, para irrumpir en los planes de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque el diablo desató espíritus, escuchen, espíritus de miedo y de homicidio. Se desataron en ese tiempo. ¿Para qué? Usados para que se abortara el plan de Dios y la llegada del reino a la tierra. Sin embargo, nuestro amado Espíritu Santo de Dios ya había desatado mediante las oraciones de David su trono. Su trono ya estaba asegurado. Gloria al Señor, aleluya. Y ahí vemos el poder de la oración, de lo que podemos hacer, de lo que podemos proclamar, no solamente para nuestras vidas, sino para la vida de nuestros hijos, para la vida de las personas que amamos, para los de nuestra iglesia y aún para los que están todavía de aquel lado, aquellos que miran a los lados perdidos, aquellos que todavía están confundidos porque el enemigo ha puesto espíritus de confusión en ellos, espíritus de incredulidad, entenebrecimientos mentales. ¿Para qué? Para que no lleguen a Cristo. Entonces vemos que muchas de estas oraciones de guerra fueron tomadas de los salmos de David. ¿Cuántos lo han visto? Jesús, como hijo de David, como descendencia de David, se sienta en un trono y las oraciones proféticas de este salmista se volvieron armas contra el intento del enemigo de derribar la semilla que había sido prometida. Gloria al Señor, aleluya. El trono de la maldad no pudo vencer la justicia de Dios, no pudo vencer el señorío de Dios, y todo esto fue proclamado por medio de la oración, por medio de un hombre que, a pesar de sus errores, de su falencia y de su humanidad, sabía cómo llegar a Dios, sabía reconocer sus errores, sabía rendirse delante de la presencia de Dios, reconocía que Él era lo más importante para él, que Él era su alto refugio, que Él es su fortaleza. Bueno, en ese momento era que Él era su fortaleza, que Él era el que adiestraba sus manos para la batalla, que Él era el que adiestraba sus dedos para la guerra. Todo eso lo dice David en el libro de los Salmos, y es hermoso ver cómo un hombre como David pudiese proclamar la oración y ver la grandeza de la oración y la proclamación de Dios por medio de su palabra establecida en el trono de gobierno. Gloria al Señor. Dios le enseñó a David y él se vuelve un guerrero, cuyas victorias lograron establecer su reino. Sin embargo, su victoria sobre la casa de Saúl llegó de una larga guerra. Y aquí quiero detenerme unos segundos. Hay muchas personas que están viendo de una u otra manera derribados o caídos
a ministros que en algún momento fueron usados de una manera poderosamente por Dios, ministros que sanaron, que Dios sanó y los usó como vaso de honra para liberar y para sanar, para desarraigar y establecer y enseñar a muchos que hoy en día predicamos el Evangelio. Y quiero detenerme en esto y abrir un paréntesis, porque es muy difícil ver cómo a muchos se les es fácil juzgar y desatar palabras sobre ciertos ministros del Señor sin temor alguno. Y yo quiero llamar a reflexión a muchas personas y quiero decirte, hombre o mujer que me puedan escuchar, es necesario que procedas a arrepentimiento y entiendas que la murmuración y la crítica son tácticas del enemigo, son estrategias del enemigo para destruir el cuerpo de Cristo y que entre la contienda y que entre la perversidad. ¿Por qué tocó a Saúl? Porque Dios le dio la oportunidad a David de una u otra manera para que David pudiese enfrentar a Saúl. Pero ¿qué dijo David? Dijo, líbreme Dios, que yo toque el manto del ungido. Entonces nosotros debemos respetar esos mantos, porque Dios es un Dios de restitución, Dios es un Dios de orden, y basta que un hombre de estos pueda abrir su boca delante del rey y arrepentirse de sus pecados para que alcance misericordia y el oportuno socorro. Así que lenguas viperinas y linzojosas que se han desatado a dañar al cuerpo de Cristo, arrepiéntanse, porque la crítica y la murmuración es parte de las tácticas del enemigo y es necesario que procedan a arrepentimiento, porque por eso también van a ser juzgados. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, gloria a Dios. Dice, así nosotros debemos ver nuestros enemigos espirituales completamente destruidos. En el Salmo 18, 37, 40, él hablaba y decía que todos sus enemigos serían destruidos y que serían perseguidos y que serían derribados. Y así debe ser. Nosotros debemos perseguir a estos enemigos hasta vencerlos, hasta capturarlos, hasta destruirlos. Y no hablo a nuestros enemigos de carne y hueso que tal vez se presten para estas estrategias o tácticas del enemigo. No, hablo en medio de la oración, en medio de la palabra de gobierno, poder proclamar palabra como lo hizo David un día. Padre, en el nombre de Jesús, sean avergonzados y confundidos todos mis enemigos. Dice tu palabra que todos los que ellos cuando venían en contra de mí resbalaron y cayeron. Dice que cuando se encontraron se destruyeron unos entre otros. David siempre le decía al Señor, sean avergonzados y confundidos. Y eso no está mal que nosotros lo podamos decir, porque es que no estamos hablando de nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra lo que es espiritual, que debemos perseguir y debemos diligenciar nuestra sabiduría en verificar cuáles son las tácticas y las estrategias que estamos viendo en nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros empleos y en nuestra iglesia. Sí, Señor, también en la iglesia. Vemos muchos hermanos que están en la iglesia y están dormidos, otros están masticando chicle, otros estaban limando las uñas y así. Yo no sé ustedes cuánto lo han visto, pero vemos que en muchas iglesias la gente entretenida enviando texto en pleno servicio, o simplemente se salen del culto o no llegan al momento de la adoración. Y cuando la adoración está, mire hermanos, es cuando nosotros más debemos estar. En la primera oración y en la última oración debemos estar allí apercibidos, recibiendo de parte de Dios, porque todo lo que Dios ministra en ese momento es de importancia para el equipamiento de los guerreros. Y para culminar, quiero hablar sobre las victorias de David que prepararon el camino de Salomón. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestras oraciones
deben preparar el camino para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra familia, los que están levantándose, los que están creciendo, los que vienen detrás de nosotros, aquellos jóvenes. Nosotros tenemos que prepararles el camino, así como lo hizo David. Me viene a memoria Primera de Crónicas 29:19 y se la decía a mi hijo, voy a ser abuela, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, y le decía a mi hijo, comienza a orar de esta manera por tu hijo, ponle la mano en el vientre a tu esposa y comienza a pedirle a Dios como le pidió David por Salomón, que tu hijo tenga un corazón recto, que la presencia de Dios sea manifiesta en él, que tu hijo se levante a establecer estatutos y gobiernos establecidos en la palabra de Dios entre todo el mundo, que él le prepare un lugar a Dios en su casa, en su corazón y en su vida. Eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, a que ellos aprendan a ministrar desde el vientre de la madre a los hijos y preparar por medio de la oración entonces el camino para los que vienen detrás de nosotros. Y me gusta mucho esto porque David le preparó el camino a Salomón y él disfrutó todo lo que fue la paz y la prosperidad. Gloria al Señor. El nombre de Salomón significa paz. Palabra que en hebreo se dice shalom, gloria al Señor, y que además significa prosperidad, favor, salud y bienestar. Sus victorias sobre el enemigo tendrán como resultado que shalom se va a derramar en la vida, en su vida, y que ella se manifiesta la paz y la prosperidad de una manera perfecta, de una manera poderosa. Y esto es bello cuando yo no sabía realmente lo que significaba el nombre de Salomón, y estudiando esa palabra descubro que es el shalom en hebreo, el mismo nombre de Jehová Shalom, la paz, la bendición, la prosperidad, y es algo maravilloso. Así que yo me despido con esto en esta tarde y quiero que nos levantemos en oración. Hoy vamos a apagar el fuego del enemigo que se ha querido levantar en contra de nuestras vidas con estas tácticas que han querido venir a dañar a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús vamos a establecer la paz, el gobierno y el señorío de Dios, establecido por el poder de su palabra, por el poder de la oración y por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Así que todos los que estén ahí, yo los invito en esta tarde, ahora en el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo me levanto a creer en esta tarde con todos los que se unen conmigo, con todos los que han decidido creer, con los que han decidido avanzar, con los que han decidido y son entendidos, Señor, que tú eres el guerrero mayor, que tú adiestras nuestras manos para la batalla, que tú nos ayudas a tensar el arco de bronce, que sin ti nada podemos hacer, que en nuestra debilidad somos fuertes, porque todo lo podemos en Cristo. Tú, mi Cristo, eres nuestra fortaleza. Así que en el nombre de Jesús hoy apago el escudo con el escudo de la fe, todo dardo de fuego del diablo que el enemigo lanzó en contra de nuestras vidas. Vamos, dilo, Efesios 6:16, lo establecemos en la vida como palabra de gobierno. Vamos, gobierna por medio de la palabra. Apago todo dardo de fuego de envidia, de celos, enojo, amargura e ira que se lanzó contra mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Apago todo tizón enviado por el enemigo en contra de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, establécelo. Eso está escrito en Isaías 7:4. Acto y reprendo todo espíritu de celo dirigido a mi vida en el nombre de Jesús. Apago todo fuego del enemigo que quiere echar en mi vida, en mi santuario, en mi iglesia, en el nombre de Jesús. Ato y echo fuera toda serpiente de fuego lanzada en contra de mi vida en el nombre poderoso de Jesús, según Isaías 36. Vamos, gobernamos por la palabra, gobernamos por la palabra, aleluya. Apago toda sentencia
centella de fuego que venga, oh bendito Dios, que venga de la boca del leviatán en el nombre de Jesús. No seré quemado por el fuego del enemigo, pasaré toda prueba de fuego enviada por el enemigo en contra de mi vida, la pasamos en el nombre de Jesús. El enemigo no podrá quemar nuestra cosecha. Apagamos todo fuego de maldad enviado contra nuestras vidas en el nombre de Jesús. Apagamos toda palabra impía hablada en contra de nuestra vida en el nombre de Jesús. Apagamos toda antorcha que el enemigo quiere usar contra nuestras vidas en el nombre de Jesús. Apagamos todo chisme dirigido contra nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Y la flama del enemigo no arderá sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Declaramos que somos redimidos de la maldición mediante la sangre de Cristo, mediante del Cordero inmolado. Declaramos que somos la simiente de Abraham y su bendición es nuestra, aleluya. Escogemos bendición en lugar de maldición y vida en lugar de muerte. Rompemos y nos liberamos de toda maldición e iniquidad generacional como resultado de los pecados de nuestros antepasados. Oh, aleluya. De nuestros antepasados y de nuestros padres y de todo lo que aquella maldición generacional que ha querido establecerse en nuestras vidas. Rompemos y nos liberamos, Señor, de la iniquidad generacional como resultado de los pecados, Señor, de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros familiares, en el nombre de Jesús. Y nos liberamos de toda maldición en ambos lados de nuestras familias por 70 generaciones en el nombre poderoso de Jesús. Rompemos las maldiciones de brujería. Vamos, rompa toda brujería, la hechicería y la adivinación en el nombre de Jesús. Y nos liberamos y rompemos por la maldición del orgullo y la rebelión en el nombre de Jesús. Rompemos y nos liberamos de toda maldición de muerte y destrucción en el nombre de Jesús. Rompo y reprendo toda maldición y enfermedad y malestar en el nombre de Jesús. Rompo y me libero de toda maldición de pobreza, carencia, deuda en el nombre de Jesús. Vamos, libérese usted allí. Usted sabe de lo que tiene que romper. Rompemos y nos liberamos de toda atadura, de todo sueño, de toda somnolencia, de todo letargo espiritual, de todo cansancio, de toda fatiga espiritual en el nombre de Jesús. Rompemos y nos liberamos y nos desligamos de toda estrategia y toda táctica del enemigo en el nombre de Jesús. Rompemos y nos desligamos de toda táctica sigilosa que de manera consciente o inconsciente el enemigo metió en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras iglesias en el nombre de Jesús. Y ordenamos que todos esos espíritus se vayan a cárceles de profundidad por el poder de la palabra. Gobernamos bajo el poder de la palabra. Establecemos el poder de la cruz y su señorío. Establecemos el poder de la resurrección. Y ahora todo hueso seco recobre vida. Ahora todo lo que estuvo dormido se despierta. Todo lo que estuvo muerto resucita. En el nombre poderoso de Jesús, resucita en los ministerios. Resucitan aquellos guerreros que estuvieron dormidos en el nombre de Jesús. Resucita el amor, la paz, la benignidad en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu iglesia. Resucita la pasión por Cristo. Resucita en el nombre poderoso de Jesús. Y te cubro con la sangre de Cristo que tiene poder. Sellamos con la sangre de Cristo toda petición. Desde ya atamos y reprendemos todo espíritu de retaliación, de venganza, de muerte, de robo, de hurto, de atraco, de accidente en el nombre poderoso de Jesús. Y creemos que la buena obra que Dios comenzó en nosotros se perfecciona, que todo don perfecto que proviene del Padre de las luces se establece en nosotros, que se vivifica el hacer como el querer por la buena voluntad de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones para el servicio de Cristo. Establecemos todo poder, todo señorío que se nos fue conferido a través de la cruz del Calvario, a través de la sangre del Cordero, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Creo perfectamente, creo y estoy convencida que en su nombre haremos mayores cosas, y que esos prodigios y que esos milagros y que todas las perfecciones de lo que Dios, por el cual Dios nos llamó, se ejecutarán en este tiempo.
Eres el remanente apasionado de Cristo. Vamos, decláralo allí. Dile, soy remanente apasionado de Cristo. Soy el guerrero, soy la guerrera llamada para estos tiempos, y mi fuerza, mi dunami, mi exousia, ese poder provienen del Padre de las luces. Él es quien gobierna mi vida, y ordeno que todo lo que entró en mi casa de una manera consciente o inconsciente ahora tiene que huir por el fuego y el poder del Espíritu Santo. Sopla Ruach HaKodesh en cada lugar, sopla Ruach HaKodesh en cada casa. Sopla, sopla, Rúa. Oh, Baruch Hashem Adonai, te adoramos en esta tarde. Baruch Hashem Elohim, te adoramos en esta tarde. Breiketere brosha darabrakenda la maseya la bakendere bresha darabakaya la baseya. Oh Señor, obra, Señor, en cada casa, en cada familia, en cada hogar, Señor, en cada corazón que se ha dispuesto, en todos los que están conectados y los que han de conectarse, Señor, en este tiempo, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Y a los que han de ver este video más adelante, que tu presencia, que tu unción, que tu gloria, tu Shekinah, el peso cabot de tu gloria se manifieste en sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Sellamos este tiempo con la sangre del Cordero inmolado. Sellamos este tiempo con la sangre del Yeshua HaMashiach, y creemos que hecho está en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu vida, tu casa y tu familia. Gracias por este tiempo que prestaste para que pudieses recibir de parte de Dios. Espero que esta palabra se multiplique, sea creciente en tu corazón, que haga un efecto perfecto de parte de Dios, y que puedas derribar todas esas tácticas del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Quiero invitarte el viernes 4:30, línea de fuego con la boca de nuestro amado apóstol Lalí Rosales. Estará trayendo una palabra de bendición, y a las 5:30 AM tenemos conexión divina con nuestra profeta y madre de la casa, Jackie de Rosales. No te lo puedes perder. Bendiciones.